Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a continuar con este estudio que estamos teniendo sobre el libro de Job. En esta ocasión vamos a considerar el capítulo 7 de este libro. En este libro nosotros hemos estado hablando acerca de varias cosas y puntualmente hemos estado hablando cómo después de la enfermedad de Job y que han venido sus amigos y después de que han guardado luto por 7 días, pues estos han empezado a hablar. Empezó Elifaz hablando acerca de algunos argumentos que en base a la retribución él consideraba por los cuales Job había estado sufriendo lo que había estado sufriendo. Pero después del discurso de Elifaz en el capítulo 6 y en el capítulo 7 se desarrolla la primera réplica que da Job a sus amigos, en este caso a Elifaz. En el capítulo 6 Job demuestra que los amigos han sido pues una molestia en vez de haber sido un consuelo para él. Y en el capítulo 7 vamos a encontrar un capítulo muy fuerte en el sentido de que Job ahora ya no va a dirigir la atención a sus amigos, sino va a dirigir la atención hacia Dios. Hacia Dios empieza pues una plegaria, una petición que está quizá muy distante de lo que nosotros como creyentes o como cristianos pediríamos a Dios, o al menos en lo que corresponde a la parte políticamente correcta. Porque yo sé que aunque estas palabras que Job va a decir puedan resultar chocantes de pronto contra lo que nosotros creemos o lo que es correcto pedirle a Dios, quizá muchos también, igual que Job, nos hemos sentido de esa manera. Así que estudiemos por algunos minutos el capítulo 7 y consideremos algunos de los argumentos que tiene Job en contra de Dios. Así que dice el versículo 1 de Job capítulo 7 de la siguiente manera: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Job empieza alegando acerca de las cosas que para el hombre le resultan más difícil dedicarse. En este caso, la brega se refiere al servicio militar forzado, que nosotros hoy no lo conocemos, ¿verdad? Pero en muchos países, entre ellos Israel o Corea del Sur u otros, a cierta edad, dependiendo del país, los jóvenes están obligados a prestar 2 años de servicio social, o como decía, dependiendo del país, ellos van a tener que presentar su servicio militar. Así que ellos van a tener que dejar todo, van a tener que dejar su casa, van a tener que dejar sus estudios, van a tener que dejar sus novias, o van a tener que dejar de hacer lo que sea que estén haciendo, y van a tener entonces que presentarse al servicio militar. Y para muchos, especialmente para aquellos países que están constantemente en guerra, pues esto implica que posiblemente no vayan a regresar a casa, hasta ahí terminó su vida. Imagínense ustedes, por ejemplo, a los jóvenes de Israel, que en esta edad han llegado a los 20 años, que este año es donde ellos van a tener que presentar su servicio militar, pues están en plena guerra. Lo único que les espera en el servicio militar es un adiestramiento para tomar las armas y después obligatoriamente, si la guerra se acaba, qué bueno, y si no se mueren, ¿verdad? Ellos tendrán que presentar servicio militar sí o sí. Bueno, Job dice que así es la vida del hombre. Es una carga como esta. Nosotros de pensar, de ponernos en esas condiciones, pues dijéramos, si así es la vida, pues mejor hay que venir a la vida. Dice Job que la vida son como los días del jornalero. El jornalero también es uno de los trabajos más difíciles, especialmente aquellos que no poseen ninguna tierra. Su trabajo consiste en levantarse a arar la tierra, a sembrar, a barbechar, a hacer todo lo que tiene que ser el trabajo de campo. Ustedes han visto a las personas de campo, tienen sus manos
llenas de callos, su piel está quemada por el sol, con la esperanza de a ver si este año se da la cosecha, a ver si este año hay lluvia, a ver si este año no pasa una plaga o cosas de ese tipo. El trabajo en el campo es un trabajo duro y es un trabajo que la mayor parte del tiempo está mal pagado. Las personas a menudo migran de los campos, y esto no es nada más aquí en México, en todo el mundo. Las personas migran del campo a las ciudades para tener una mejor vida, aunque en realidad el campo es el que nos alimenta a todos y no propiamente las fábricas en las que la mayoría de ellos ansían trabajar. Pero este es otro tema, ¿verdad? Job lo que está proponiendo aquí es que el trabajo o la vida que se tiene es dura. Dice Job, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Otro ejemplo que pone Job respecto a la vida es como una persona que está en servidumbre. Hoy nosotros no conocemos la esclavitud, pero había personas en aquel entonces que se dedicaban a servir, no eran dueños de su propia vida. Hubo tiempos en donde la esclavitud hacía que incluso los hijos y los hijos de los hijos heredaran este estado de esclavitud. No podían tener posesiones de nada, nunca iban a recibir algo sobre lo que estaban trabajando. Así que Job compara la vida con estas tres profesiones, ¿verdad? El servicio militar obligatorio, el trabajo en el campo o la servidumbre en alguna casa. Job dice que así él ha recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Vemos entonces que la vida de Job era un suplicio de día y de noche, meses. Es increíble pensar la enfermedad de Job. No fue una enfermedad, y a mí me encanta entender esto de la Escritura, porque la mayor parte del tiempo, cuando nosotros vemos una película, o nosotros vemos un capítulo de una serie, o vemos nosotros un libro incluso, o una historia, pues, ¿cuánto puede durar? ¿Verdad? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una película, por muy larga que esté, en 3 horas se le resolvió la vida al protagonista y se acabó. O si vemos nosotros una serie, 45 o 50 minutos, y el problema que estaban teniendo en ese momento, en 45 o 50 minutos se acabó. Cuando leemos la Biblia, muchas veces nosotros pudiéramos leer aún en esos programas que se hacen como hoy, que está iniciando el año, pudiéramos decir, lea la Biblia por un año, y en un año vimos nosotros que pasaron siglos y siglos y siglos de historia, y se acabó. Y cuando leemos el libro de Job, pues nosotros lo leemos de corridito y decimos, ay, la pasó bien rápido, ¿verdad? Pero Job dice claramente que meses ha estado bajo esta condición. Hermanos, yo se los prometo que estar una semana en el hospital es suficiente para sentir que ya se te acabó el mundo. Ahora imagínense una enfermedad de meses, el desgaste que puede tener una persona en meses de enfermedad es algo que es bastante difícil. La carga de Job parece no ser una carga que está en el sufrimiento externo, pero más bien está enfocada en el sufrimiento interno que él tiene. En el día, dice la Escritura, él sufría por causa de la enfermedad, por causa de que no le daba hambre, por causa de que no le caía la comida, por causa de toda la pobreza que tenía. Y en la noche, cuando podía tener descanso, simplemente no lo tenía. Dice, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Sigue diciendo el versículo 4, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alma. Hasta el alba, perdón. Vemos nosotros, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, cómo la vida de Job se había vuelto algo en lo cual él no podía encontrar satisfacción, o no había encontrado él paz en todo esto. En las noches, él aún acostado decía, ¿cuándo va a llegar la mañana? ¿Cuándo va a llegar el día? En su mente él estaba lleno de inquietudes, así dice la palabra de nuestro Dios. Como muchas veces a nosotros
nos han venido las noches de insomnio, las noches donde no podemos dormir, donde le damos vuelta a la cama de un lado y del otro y no hallamos paz. Así había sido para Job. Afortunadamente para nosotros, hoy, aunque la depresión es una enfermedad tremenda, la ansiedad son enfermedades de pleno siglo XXI, estas enfermedades la mayor parte del tiempo no vienen acompañadas de una enfermedad física propiamente. Porque imagínese si usted ha padecido ansiedad o depresión en algún momento de su vida, o incluso solamente ha sufrido como insomnio, en realidad usted se da cuenta de que no tiene nada, ¿verdad? Es una enfermedad que está acá en su cabeza, que es tan fuerte como su cabeza permite que sea, pero no es una enfermedad física. Pero el caso de Job todavía era peor que lo que muchos de nosotros hemos padecido en determinado momento de la vida, porque no nada más era la enfermedad mental o este agobio mental o intelectual que él tenía por todas estas cosas que estaba pasando, sino había una enfermedad física allí. Dice en el versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Fíjense cómo no podía dormir, no había tregua para él, pero aparte ya la podredumbre que estaba en la carne de Job, dice que estaba vestida de gusanos y de costras de polvo. Es terrible. Nosotros que estuvimos lidiando un poco con estos problemas de la enfermedad, de la isquemia, por ejemplo, llega un punto en el que literalmente pareciera que tienes a un perro muerto dentro de la casa. El olor o la podredumbre que hay a través de esta enfermedad, pues es terrible, y si no hay una asepsia adecuada, pues lógicamente las llagas pueden llenarse de moscas o pueden llenarse de gusanos. Esa era la condición en la que estaba Job. Su piel ya era abominable. O sea, si tú la veías, ponías cara de asco, ponías cara de espanto. Así que la enfermedad de Job no solamente era una enfermedad mental, donde él no podía dormir, sino el día y la noche para él eran ya un calvario tremendo. Él no podía salir adelante pensando en esto. Así que lo único que le queda decir a Job es lo que dice en el versículo 6, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Así que todo esto que estaba allí, dice, pues ¿qué caso tiene la vida? La vida, por más que uno la pueda vivir y por más que uno la pueda disfrutar, se va rápido. Y es verdad, hermanos, los que están jóvenes todavía dicen, ay, hoy yo quisiera tener 18 años, 20 años, 25 años para tener mi carro, mi casa, para trabajar, para ya no pedirle permiso a nadie. Y luego estamos nosotros, los de arriba de 35, ya no digamos más números, ¿verdad? Donde empezamos a darnos cuenta que ya no podemos comer tan pesado como antes porque ya no nos cae bien, ya no podemos nosotros simplemente correr como antes porque ahora nos cansamos, ya no podemos nosotros dormir pocas horas porque entonces tenemos que estar en la tarde recuperando ese sueño, y ya empieza uno a darse cuenta de la intolerancia a la lactosa, y empieza uno a darse cuenta de los dolores de cabeza, de que las canas empiezan a brotar por aquí, o que el cabello se empieza a caer por acá, o que muchas cosas empiezan a pasar, y uno dice, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento llegamos a este punto? ¿En qué momento no me cuidé? ¿En qué momento no hice esto? Bueno, para Job la vida había sido así. La vida había empezado a pasar tan rápido, que en un momento de la vida se dio cuenta que ya no tenía sus hijos, ya no tenía su esposa, ya no tenía sus bienes materiales, ya no tenía la misma salud física, y todo esto se había acabado, y estaba en una condición tan mala que dice él, se fue todo tan rápido, y ahora ¿qué esperanza tengo? Así como se acaba el hilo, cuando empiezan a hacer las telas, uno empieza a ver cómo pasan las lanzas por un lado y por el otro rápidamente, y empiezan a construir lo que es el tejido o la tela propiamente, y llega un punto en que se acaba el hilo y se acabó, ¿y ahora qué? Dice, así empezó a pasar todo tan rápido de un momento a otro, y ahora ¿qué esperanza tengo yo en esta vida? ¿Qué me queda? Se acabó el hilo de la vida,
Se acabó el hilo para hacer este bordado o este tejido que estaba haciendo y ahora, ¿qué queda? ¿Qué sigue? Miren la condición en la que estaba Job. Dice el versículo 7, acuérdate de que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Así que para Job, en este punto del camino, ya se acabó todo, ya no hay esperanza. Dice, aquí, ahorita me ves, al rato ya no me ves, la gente me ve, al rato no me ves. Dice, así como la nube se desvanece y se va, el que se muere, igualmente ya no volverá a subir de la tumba. Se acabó todo para él. La vida es así. Hermanos, esto es algo que en cierta forma, o hasta cierto punto es verdad. La vida es un soplo, dice el autor de Santiago, que la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El ser humano no se da cuenta de esto. Y ojalá nosotros lo entendamos, que esta sea una gran lección para este año, porque si yo les preguntara cuál es su mayor logro en la vida, o cuál es el más grande tesoro que ustedes tienen en la vida, quizá muchos de nosotros podamos decir, mi casa. O otros podamos decir, es mi carro, o es el trabajo que yo tengo. Y no es cierto. El mayor logro que usted tiene en esta vida es precisamente eso, el estar vivo, el estar aquí y ahora, el poder tener tiempo. Ese es su mayor tesoro. No tenemos nosotros nada más en esta vida. Todo lo que nosotros tenemos es pasajero. El día en que nosotros nos enfrentamos por la muerte, uno está dispuesto a vender la casa, uno está dispuesto a vender el carro, uno está dispuesto a deshacerse de todo con tal de quedarse un ratito más aquí en esta vida. Y eso es algo que nosotros a veces no agradecemos. Si Dios nos dio vida, nosotros deberíamos decirle gracias, Dios, porque estoy aquí todavía. Me has dado algo que mucha gente hoy no tiene, hoy no ha alcanzado. Hermanos, Job en este punto de camino no entendía lo que hay más allá de la vida. Así que Job dice, como todo se va a acabar, como ya nadie me va a ver, entonces voy a decir exactamente lo que yo tengo que pensar. Lo que yo pienso, eso es lo que voy a decir. No me voy a refrenar absolutamente nada, ni me voy a callar de ninguna forma. Voy a decir solamente lo que pienso. Pronto ya no estaré, y esas palabras quizá pronto serán olvidadas. Así que dice en el versículo 11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Así que este Job, en este momento de camino, se encuentra en una situación del que no puede esconderse, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto personas así, pero, por ejemplo, cuando la gente anda mal, anda haciendo cosas malas, muchas veces siente que lo están viendo por todas partes. La gente que se dedica a la delincuencia, mira, allá están los policías y seguramente nos están escuchando y seguramente ya me andan viendo, mira, y están y no pueden estar porque siente que todo el mundo lo persigue. La persona que anda haciendo mal en cualquier forma, sea que ande siendo infiel o sea que haya cometido algún delito o lo que sea, no encuentra paz, ¿verdad? Todo el tiempo se siente perseguido, todo el tiempo cualquier palabra que se dice, tú lo dijiste contra mí, tú sabes que yo estoy en esta posición, por eso estás diciendo esas cosas, porque él siente que en todas partes ahí lo están viendo, aunque no sea cierto.
Pero él así se siente, porque él anda mal y anda haciendo las cosas mal. Así Job en este punto de camino siente que hay algo que lo está atormentando, hay algo que lo está persiguiendo, hay algo que lo tiene en esa posición precisamente en este momento de la vida, y él dice, pues ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene callarme? ¿Qué caso tiene que voy a decir lo que tenga que decir? Me voy a quejar con la amargura de mi alma. Y esta queja que empieza a levantar Job es una queja contra Dios. Se va a quejar formalmente contra Dios. Y como dije al principio, esto para nosotros puede resultar algo chocante. ¿Cómo se va a quejar contra Dios? ¿Cómo va a decirle a Dios algo que le pasa? ¿Sí? Me explico. La gente a menudo no podemos entender que alguien pueda tener queja alguna contra Dios, que pueda decir algo contra Dios. Está mal. Y yo no estoy diciendo que esté bien. Pero, por otra parte, no entiende la gente la posición en la que muchas veces como seres humanos nos encontramos. Mucha gente que no ha llegado a los niveles de Job, que no ha pasado por las pruebas de Job y que no entiende por qué Dios está permitiendo que pasen ciertas cosas en esta vida. Y quiere desahogarse, y quiere preguntarle a Dios, y quiere decirle a Dios cómo se siente, y muchas veces se siente aplastado solamente por el hecho de que hemos sido enseñados todos, todo el tiempo, que a Dios, no se le discute nada. Y sin embargo, en este punto del camino, cuando Job se siente tan mal, dice, yo no me voy a detener, voy a decir lo que tengo que decir. Y vamos a ver qué es lo que dice Job al respecto, qué es lo que tiene que decir Job. Dice él, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardas? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Job ahora se queja. Fíjense, mis hermanos, este es un tema que es paradójico para nosotros, que no podríamos entender nosotros fácilmente, pero él dice, ¿soy yo un monstruo marino o soy yo el mar? Él habla de cosas grandísimas que tienen un potencial de hacer grande daño, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense ustedes nada más que el mar se salga de sus costas, que el mar empiece a entrar en las ciudades y acabe con las ciudades. Seguramente en la mente de Job, Dios tiene que estar teniendo cuidado del mar para que el mar se mantenga donde tiene que estar, porque si no, el mar va a hacer mucho daño. Los monstruos marinos igualmente, los grandes peces, las ballenas, los grandes calamares que habitan en las profundidades. ¿No tendrá Dios que estar vigilando que estos animales no hagan grande mal? Y Job lo que dice es, ¿y a mí por qué? Si te tienes que ocupar de tantas cosas, ¿por qué volteas tú a ocuparte de mí? Aún si yo fuera pecador, ¿cuál es el mal que yo pueda hacer? ¿Qué es lo malo que yo pueda hacer para que en vez de estar cuidando el mar o los monstruos marinos, que eso sí son un problema seguramente, si yo fuera Dios, en eso me la pasaría pensando, meditando, ¿por qué te pones a verme a mí? Y aparte que te pones a verme a mí, me das con todo. O sea, no es como que hay una cosita pequeña para Job, te ensañas conmigo, prácticamente es lo que está diciendo. Dice, cuando yo digo, me consolará el irme un ratito a la cama a descansar. Dice, entonces me asustas con sueños, entonces me aterras con visiones. Dice, de tal manera que mi alma quiso mejor ser estrangulada, que realmente mi alma quiso la muerte más que mis huesos. Él estaba cansado.
de lo que le estaba pasando, y él se está quejando de por qué Dios, en vez de estar ocupado, prácticamente este es el mensaje aquí, en vez de estar ocupado con otras cosas más importantes, estaba viendo la vida de Job. Hermano, quiero hacer un paréntesis aquí, porque realmente cuando nosotros hablamos de pecado, muy pocas veces nosotros le damos interés al pecado. Pero nosotros, siendo la creación, la corona de la creación, Dios nos encargó una sola cosa, y era que obedeciéramos a su palabra. Y para nosotros ha sido tan fácil brincarnos su palabra una y otra vez. Nos dice la Escritura que debemos de ser santos como Dios es santo, y apartarnos nosotros del mal, pero pareciera ser que al contrario, que Dios nos hubiese dicho que nos llenáramos de toda especie de mal. Y entonces, como Job, decimos, ¿por qué están pasando tantas cosas? Y es porque aquello que a nosotros nos parece ínfimo o nos parece tan pequeño, para Dios es tan importante. Nosotros que creemos que no tenemos ningún valor, para Dios somos más importantes. Dice el versículo 17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Esta escritura pues nos recuerda a esos salmos de alabanza que escribió posteriormente David, allá en el Salmo 8, en el versículo 4, y en el Salmo 144, en el versículo 3, encontramos nosotros la expresión ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, y aún nosotros lo podemos leer allá en la carta a los hebreos, donde nuevamente esta misma idea es algo que sorprende al hombre. ¿Por qué Dios, siendo un Dios tan grande, siendo un Dios supremo, un Dios todopoderoso, puede tener una relación con el hombre, para bien o para mal? Cuando nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos decir con gusto, con alegría, ¿por qué Dios se acuerda de nosotros? Pero también cuando vemos el mal sobre nuestras vidas, nosotros decimos, pues, ¿qué tan malo hice para que Dios ahora se esté acordando de mí así? Así que ¿quién es el hombre para que te acuerdas de él? Puede funcionar en dos sentidos, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice, decimos, ay, gracias Dios, ¿por qué te acuerdas de mí? ¿Qué soy yo? Si no soy nada. O puede ser también cuando nos estamos portando mal, ay Señor, pues hay otros más peores, o hay otros peores, mejor dicho, que yo, y ¿por qué te acuerdas nada más de mí? Que yo estoy aquí. Job se está quejando. A diferencia del salmista David, en esta ocasión Job no está alabando a Dios por acordarse de él, sino está diciendo, ya déjame, por favor, ya suéltame de todas las cosas que están pasando contra mí. Dice el versículo 19, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y me buscaré, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Así que en las quejas que hace Job, él está buscando un poco de misericordia. Dice él, ya la vida que yo tengo no vale de nada. La semana pasada preguntábamos nosotros sobre qué le diríamos a una persona que está en la condición de Job. ¿Cómo confortaríamos el alma de una persona que está en la condición de Job? Hermanos, esta es una pregunta muy difícil. Y yo puedo tener una respuesta que funcione en el 100% de los casos. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver es, a lo largo del libro, vamos a descubrir nosotros que todas estas dudas,
que para Job no tenían un sentido o no tenían una razón de ser, realmente para Dios sí lo tenían. ¿Sí? Dios había puesto a Job, no porque fuera una mala persona, sino Dios lo había escogido a Job porque era una excelente persona. Y Dios lo estaba haciendo pasar por estas pruebas para purificarlo como el fuego y para hacerlo resplandecer al final de su vida. Así que Job dice, ¿pero por qué? ¿Por qué mejor no me matas y ya? Y realmente lo que nosotros no podemos entender es que la respuesta de Dios en ese momento es: porque tengo un magnífico plan para ti, pero es necesario que para que tú puedas ser parte de ese magnífico plan y que puedas gozar de todas estas cosas, tengas que pasar por todo esto ahora mismo. Hermanos, muchos de nosotros no vamos a pasar a ser parte de la historia, y de muchos de nosotros ni siquiera se va a escribir un libro, y de muchos de nosotros no se va a hablar más. Incluso quizá dentro de los primeros 10 años que nosotros muramos, a lo mejor todo el mundo se olvida de nosotros, porque esa es la verdad. Si se olvida la gente de sus artistas favoritos estando vivos todavía, ¿qué nos será de nosotros? Pero Job es un hombre que vivió muchísimos siglos atrás de nosotros, que Dios escogió con un propósito que Job en este punto del libro no puede entender, y que los amigos de Job no saben por qué está pasando Job exactamente lo que está pasando, pero que nosotros ahora, con el devenir de los siglos, con el paso del tiempo, podemos hablar ahora del justo Job, y podemos hablar de cómo Dios escogió y amó a Job más que a muchos otros, pero que con ese amor que le tuvo, lo hizo pasar por muchas pruebas precisamente para llevarle a ese lugar superior en el que muchos de nosotros no podremos estar ni podemos estar en esta vida. Y en ese momento Job no lo entiende, y en ese momento Job no lo sabe, pero Dios está trabajando en su vida, y Dios está haciendo lo que Él sabe hacer, lo que Él entiende que Job necesita, para entonces poner a Job en el lugar de honor y de privilegio que él tiene que estar. ¿Cuántas veces, hermanos? Es tremendo lo que estamos hablando. ¿Cuántas veces, por la razón que sea, quizá con nosotros sea diferente, quizá por causa del pecado, Dios nos haga pasar por lugares difíciles, por lugares escabrosos que nosotros nunca quisiéramos estar, para sacarnos de nuestro pecado, para sacarnos de nuestra maldad, y luego ponernos en un lugar que no merecemos, pero que Dios ha escogido darnos porque a Él le ha placido así? ¿Cuántas de las veces nosotros como sus hijos, por hacer su voluntad, no hemos estado sufriendo, no hemos estado batallando, no hemos estado viviendo cosas que no quisiéramos vivir y que no le desearíamos quizá ni siquiera el peor de nuestros enemigos que viviera, pero que tenemos que pasar porque Dios tiene un plan que nosotros no sabemos, pero que entendemos siempre que la voluntad de Dios para con el hombre es buena, agradable y perfecta? Y quizá, es verdad, haya momentos en los que nos quejamos, como Job, y a lo mejor a nosotros no nos han escuchado nuestros amigos, pero sabe Dios que nos hemos quejado, que le hemos dicho: Señor, ¿y por qué esto a mí? Y Señor, ¿y por qué mejor no hiciste esto? Y Señor, ¿por qué mejor no haces el otro? Y el Señor lo sabe. Quizá nosotros no le hemos dicho a nadie, pero Él lo sabe. Ténganlo por seguro siempre, que no hay cosa que no hemos clamado o rogado al Padre que Él no ha escuchado. Y Jesús dice que si nosotros, siendo malos, si un hijo nuestro viene a pedirnos
un pez, nosotros no le damos un escorpión de vuelta. Dice Jesús, cuánto más no hará vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Esta es la lección para esta noche. Así que vamos a ponernos de pie para cantar un himno y vamos a así abrir la invitación.